El golpe fue brusco y cruel. Mi cara se ladeó, mis oídos zumbaban. Mi mejilla izquierda ardía. El salón de banquetes enmudeció al instante. Todos lo vieron. En la cena de aniversario de la holding de herencia, ante más de 300 representantes de la élite empresarial, una joven desconocida le dio una bofetada a la esposa del presidente de la compañía. No pude mantenerme en pie. Me tambaleé y solo agarrándome al borde de la mesa, por milagro no caí. Mi mano derribó una copa alta, y el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco, extendiéndose como sangre. Las miradas de todo el salón estaban fijas en mí. Alguien jadeó, otros comenzaron a susurrar, y algunos simplemente observaban el espectáculo con una copa en la mano. Levanté lentamente la cabeza y miré a la mujer arrogante que estaba frente a mí. Tenía unos 20 años. Llevaba un vestido de noche limitado de la última colección y un collar de diamantes en el cuello que valía no menos de 300 millones de euros. Con un maquillaje exquisito, su mirada estaba llena de triunfo. Estaba de pie frente a mí, con la barbilla ligeramente levantada, como un pavo real que ha ganado una pelea. Detrás de ella estaba mi esposo, con quien habíamos estado casados 5 años, Alfonso Domínguez, presidente del holding de herencia. Un genio de los negocios, el sueño de innumerables mujeres, un novio rico y envidiable. No se acercó a apoyarme, ni siquiera me miró. Su mirada estaba fija en esta mujer, y en ella había una ternura que nunca había visto. Una ternura que nunca me había mostrado a mí, su legítima esposa. Te di esta bofetada por mí. La joven sacudió su mano. Su voz era fuerte, como si hubiera hecho algo obvio. Has ocupado el lugar de la esposa de Alfonso durante 5 años. Es hora de que lo dejes. Me apreté la mano en la mejilla ardiente mirándola fijamente. ¿Quién eres? Me llamo Carmen. Ella tomó el brazo de Alfonso, casi pegándose a él con todo su cuerpo. Alfonso me ama. Si valoras los restos de tu dignidad, firma los papeles de divorcio por las buenas. No lo lleves a un escándalo. Miré a Alfonso. Finalmente, él desvió la mirada hacia mi rostro. Pero en sus ojos no había culpa ni compasión. Solo irritación. Isabella, no hagas una escena. ¿No hacer una escena? Su mujer me abofeteó públicamente, y él me dice que no haga una escena. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Alfonso, ¿simplemente te quedarás ahí mirando? Frunció el ceño. Su tono era helado. Carmen está embarazada. Tiene un estado emocional inestable. Cede. ¿Embarazada? ¿Ceder a ella? Escuché algo romperse en mi cabeza. Durante estos 5 años me entregué por completo al holding de herencia. Cuando el padre de Alfonso murió, las acciones de la compañía cayeron bruscamente. Fui yo quien, utilizando las conexiones de mi familia, atrajo 3.000 millones de euros en inversiones de rescate. Cuando Alfonso estaba rodeado de enemigos en los negocios, fui yo quien lo acompañó a reuniones de negocios hasta las 3 de la mañana, llegando a sufrir una hemorragia estomacal y ser hospitalizada. En lo que la herencia ha logrado hoy, la mitad fue mérito mío. En mis manos estaba el 51% de las acciones de la empresa, que el padre de Alfonso me había entregado personalmente antes de morir. Este anciano, tomándome de la mano, dijo: Isabella, Alfonso es un tipo con grandes ambiciones, pero a veces hace tonterías. Confío el destino de la herencia a ti. Así estaré más tranquilo. En ese momento lloré y asentí, jurando que cuidaría la herencia. Y ahora su hijo, mi esposo, permite que su amante me golpee en la cara y además me pide que le ceda. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Alfonso, te pregunto por última vez. ¿La eliges a ella o a mí? Carmen inmediatamente se aferró a su manga. Sus ojos se enrojecieron. Alfonso, mira cómo me amenaza. Ya te amenaza. Alfonso abrazó a Carmen por los hombros y me miró como una extraña que estaba haciendo una rabieta sin sentido. Isabella, si tocas a Carmen con un solo dedo nos divorciamos. Lo dijo con un tono tan tranquilo, como si estuviera discutiendo el menú de hoy. Los susurros comenzaron a sonar. Dios mío. El señor Domínguez confesó su infidelidad delante de todos. ¿Y quién es esta Carmen? Se ve bonita, claro, pero ¿qué importa? De todos modos, es una amante. Qué pena por su esposa. ¿Por qué sentir pena por ella? ¿No escucharon lo que dijo Domínguez? Divorcio. Parece que el puesto de la señora Domínguez pronto estará vacante. Escuché estas palabras, y mi corazón se encogió de dolor, como si lo hubieran apretado en un puño. Pero no lloré. Pensé que 5 años de matrimonio merecían al menos una gota de respeto. Pero como resultó, a sus ojos yo no valía ni un cabello de su amante. Divorcio. Bien. Entonces te mostraré lo que es un verdadero divorcio. Me enderecé lentamente. Me coloqué los mechones de cabello caídos detrás de la oreja, y miré el rostro triunfante de Carmen. ¿Dijiste que estás embarazada?, le pregunté. Ella sacó el vientre, aunque aún no se veía nada. Sí, de Alfonso. Así que es mejor que seas sensata y te vayas de la casa de los Domínguez lo antes posible. Claro, asentí. ¿Un hijo de Alfonso? ¿Estás segura? La cara de Carmen cambió. ¿Qué quieres decir? Nada, sonreí.
Simplemente creo que tu golpe fue demasiado débil. Apenas terminé de hablar, mi mano se levantó, y con todas mis fuerzas abofeteé a Carmen. Palmada. Este sonido fue 10 veces más fuerte que el anterior. Carmen gritó y se desplomó a un lado. Alfonso la sostuvo rápidamente. Isabella, te has vuelto loca, rugió. No le presté atención y volví a golpearla. Palmada. Esto es por tu desvergüenza. Palmada. Esto es por meterte en la familia de otra persona. Palmada. Esto es por usar la fuerza de otra persona para humillar a los demás. Cada palabra mía iba acompañada de una bofetada. El cabello de Carmen se desordenó. El maquillaje de su cara se corrió. Las lágrimas se mezclaron con la base, convirtiéndola en un espectáculo patético. Ella intentó esquivar, pero la agarré del pelo, sin dejarla escapar. Isabella, detente. Alfonso se abalanzó sobre mí para detenerme. Lo aparté con una patada y seguí golpeando. Palmada, 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 palmada. Le di las últimas 5 bofetadas seguidas. La cara de Carmen se hinchó como la de un cerdo. Sangre le corría por la comisura de la boca. 10 bofetadas. Ella dijo que me había bofeteado por sí misma. Bueno, le mostré lo que significaba devolver el golpe 10 veces. Había un silencio sepulcral en la sala. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a acercarse. Alfonso sostenía a Carmen, que apenas se tenía en pie. Su rostro estaba rojo de rabia. Me miró como si quisiera devorarme vivo. Isabella, estás acabada, siseó entre dientes. Mañana un abogado se pondrá en contacto contigo por el divorcio. No recibirás ni un centavo. Sacudí mi mano entumecida y saqué mi teléfono de mi bolso. ¿Divorcio? Miré a Alfonso. ¿Crees que después del divorcio la herencia seguirá siendo tuya? Se quedó inmóvil. Marqué un número delante de él y puse el manos libres. Después de 2 pitidos, una voz masculina tranquila respondió al otro lado. Señora Mendoza, don Rafael, vendo todas mis acciones del 51% del holding al precio de mercado. Cierre el trato de inmediato. La cara de Alfonso cambió al instante. Isabella, te has vuelto loca. Soltó a Carmen y corrió hacia mí. Retrocedí un paso con una sonrisa fría. Cuando me pediste que le cediera, por alguna razón no pensaste que yo podría enloquecer. Al otro lado de la línea, don Rafael obviamente también estaba aturdido, pero rápidamente se recuperó. Señora Mendoza, 51% de las acciones. Al valor de mercado actual, son aproximadamente 370.000 millones de euros. ¿Está segura? Segura. Busque un comprador de inmediato. El precio no importa. El trato debe cerrarse hoy. Isabella, no puedes hacer esto. La voz de Alfonso se quebró. Esto es un asunto familiar de los Domínguez. Es lo que tu padre te dejó. Lo que mi padre me dejó es mío. Si quiero, lo vendo. ¿Qué tiene que ver contigo? Carmen en ese momento dejó de llorar. Cubriéndose la cara con la mano, me miró con los ojos muy abiertos, obviamente sin entender aún lo que estaba pasando. 370.000 millones. 51% de las acciones de la herencia. Y si esas acciones caen en manos de extraños, Alfonso, siendo el presidente, se convertirá simplemente en un títere. Solo tiene el 30% de las acciones, lo que no le da derecho a voto decisivo. Entró en pánico. Realmente entró en pánico. Isabella, hablemos con calma. Su tono se suavizó. Me equivoqué. Me disculpo contigo. Carmen. Ella es joven. Tonta. No la tomes en serio. ¿Tonta? Me reí. ¿Ella es tonta? Y tú también eres tonto. Cuando me pediste que le cediera, ¿por qué no dijiste que eras tonto? La cara de Alfonso se puso pálida y luego roja. Ante 300 invitados, obviamente nunca había experimentado tal humillación. Pero no se atrevió a estallar, porque mi dedo seguía en el botón del teléfono. Si hubiera dicho una palabra más, el consorcio La Herencia cambiaría de dueño. Isabella, vamos a casa. Hablamos. Se acercó a mí tratando de tomarme la mano. No hagamos un circo en público. ¿Un circo? Aparté mi mano. Cuando ella me abofeteó, por alguna razón no pensó que fuera un circo. En ese momento, se escuchó el sonido de papeles al otro lado del teléfono. Señora Mendoza, se encontró un comprador, dijo don Rafael. Está dispuesto a adquirir las acciones con una prima del 10%. 407.000 millones de euros se transferirán a su cuenta de inmediato. ¿Confirma la transacción? Miré a Alfonso. El último rastro de color había desaparecido de su rostro. 407.000 millones. Miré el rostro pálido de Alfonso. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla del teléfono. Mantuve la pausa intencionalmente durante 3 segundos. En esos 3 segundos, la sala de banquetes estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. 300 pares de ojos me miraban a mí, a mi teléfono. Alguien contuvo la respiración. Alguien apretó más su copa, y alguien en secreto encendió la cámara de su teléfono. La nuez de Adán de Alfonso se movió. Gotas de sudor corrían por sus sienes. Isabella. Su voz era muy baja. En ella resonaba una sumisión que nunca había escuchado. Cálmate. Hablemos de todo en casa.
Vender las acciones delante de todos no beneficiará a nadie. ¿A quién no beneficiará? Levanté un poco el teléfono. A mí, una mujer que está a punto de ser abandonada por su marido, ya no me importa. Carmen, cubriéndose la cara, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bajó la mano y, con los ojos muy abiertos, miró a Alfonso. Alfonso, ella no puede venderlas. Son acciones de tu familia. ¿Qué derecho tiene? Alfonso no le prestó atención. En ese momento no era para ella. Isabella, mi padre te entregó las acciones para que cuidaras la herencia. Alfonso dio un paso adelante. Su voz era casi suplicante. Al hacer esto, ¿no traicionas su memoria? Me reí. Cuando permitiste que tu amante me abofeteara, ¿pensaste en su memoria? Cuando delante de 300 personas declaraste que te divorciarías de mí, ¿pensaste en su memoria? Alfonso abrió la boca, pero no encontró qué decir. Del teléfono volvió a sonar la voz de don Rafael. Señora Mendoza, el comprador ha confirmado la suma de 370.000 millones con una prima del 10%, lo que hace un total de 407.000 millones. Exige la conclusión inmediata del trato. Su decisión. 407.000 millones. Escuché que alguien a mi alrededor jadeó. Los ojos de Alfonso se inyectaron en sangre. Siseó entre dientes. Isabella, si te atreves a venderlas, nunca te perdonaré en mi vida. ¿Tu perdón? Lo miré. ¿Y cuánto vale? Dije por teléfono. Don Rafael. Acepto. El sonido de una notificación de la aplicación bancaria en el silencio del salón de banquetes fue ensordecedor. 407.000 millones se habían depositado en la cuenta. Miré la larga cadena de ceros en la pantalla, y de repente sentí toda la ironía de la situación. 5 años había cuidado la herencia, había cuidado esta casa, había cuidado a este hombre. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si soportaba lo suficiente, algún día él apreciaría mis esfuerzos. Y al final me trajo a una amante. Le permitió golpearme y me amenazó con el divorcio. Si la tocaba. Alfonso parecía como si le hubieran sacado todo el aire. Retrocedió 2 pasos y chocó con la mesa que tenía detrás. Las copas cayeron al suelo, el vino tinto le salpicó los pantalones, pero él ni siquiera se dio cuenta. Imposible, murmuró. ¿Cómo pudiste? Es una cosa familiar. ¿Familiar? Familiar. Le di la vuelta a la pantalla del teléfono para que viera la cantidad del ingreso. Alfonso, entiende de una vez. Estas acciones mi padre las puso personalmente a mi nombre. Llevan el apellido Mendoza, no Domínguez. Carmen también entró en pánico. Era tonta, pero no tanto. 407.000 millones. ¿Qué significa esto? Es la savia de la herencia. Sin estas acciones, Alfonso como presidente es una voz vacía. Alfonso. Se aferró a su manga. Su voz temblaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Alfonso la apartó de un brusco movimiento. La fuerza fue tal que Carmen cayó al suelo. «Lárgate», rugió. Carmen, cayendo con incredulidad, lo miró. «Alfonso, me empujaste. Estoy esperando a tu hijo». «¿Un hijo?» Alfonso la miró desde arriba. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Si no fuera por ti, no habría llegado a esto». Observé fríamente la escena, sin sentir la menor compasión. Carmen se levantó del suelo. El maquillaje de su cara estaba completamente corrido, sangre coagulada en su labio. Parecía una gallina mojada y lamentable. Se giró hacia mí. En su mirada había odio, pero aún más miedo. «Isabella, lo hiciste a propósito, ¿verdad?», gritó con voz penetrante. «Hace tiempo que querías vender las acciones. Solo encontraste una excusa». «¿Una excusa?». La miré. «Cuando me abofeteabas, ¿no considerabas eso una excusa?». Guardé el teléfono y saqué una toallita húmeda de mi bolso, limpiando lentamente la marca de la bofetada en mi cara. «Carmen, gracias». Terminé de limpiarme la cara y tiré la toallita a la papelera. «Gracias por abrirme los ojos con esa bofetada». De repente, Alfonso cayó de rodillas con un estruendo. Todo el salón jadeó. El presidente del holding de herencia, un genio de los negocios, un vástago de una familia rica, se arrodilló ante mí delante de 300 personas. «Isabella, te lo ruego». Su voz era ronca e irreconocible. «Las acciones ya están vendidas. No te culpo, pero dime quién es el comprador. Al menos hazme saber en manos de quién ha caído la herencia». Lo miré desde arriba. Este hombre, hace 5 años, cuando nos casamos, juró que me cuidaría toda la vida. En el 2.º año de matrimonio tuvo una amante. En el 3.º, una tercera. En el 5.º, trajo a su amante a un evento oficial y me humilló delante de todos. Y ahora está arrodillado, suplicándome que le diga a quién le vendí la herencia. Lo sabrás. Muy pronto. Tomé mi bolso y me dirigí a la salida del salón de banquetes. Detrás de mí se escuchaban los sollozos de Carmen y los gritos furiosos de Alfonso, pero no me di la vuelta. Mis tacones resonaban con confianza en el suelo de mármol. En la salida el portero me abrió la puerta. En su mirada se leía una reverencia indescriptible. «Señora Domínguez», dijo en voz baja. «Llámeme señora Mendoza.
Lo corregí. A partir de hoy, no hay más señora Domínguez. Salí del hotel. El viento nocturno era fresco. De pie en los escalones, respiré hondo. 5 años. 5 años pasé en esta jaula de oro, interpretando el papel de un canario obediente. Aprendí a complacer. Aprendí a soportar. Aprendí a mantener la compostura ante todos. Y al final, una bofetada pública. Saqué mi teléfono y marqué un número. Respondieron después del primer timbre. Hermana, dijo una voz joven masculina. Todo está listo. Excelente. 407.000 millones en la cuenta. Magnífico. Llevaba mucho tiempo esperando este día. Yo también. Colgué el teléfono, me di la vuelta y miré el edificio del hotel. El logo del holding de la herencia seguía brillando en oro, muy imponente, pero eso ya no me concernía. Abrí la aplicación para pedir un coche. 3 minutos después, un coche normal se detuvo frente a mí. El conductor asomó la cabeza por la ventana. Señorita, ¿usted lo pidió? Sí. Abrí la puerta y me senté dentro. El conductor me miró por el espejo retrovisor, probablemente sorprendido de que una mujer con un vestido de noche de alta costura estuviera tomando un taxi en medio de la noche. ¿A dónde? Hotel Nacional. Había reservado una habitación por la mañana, desde el momento en que recibí el provocador mensaje de Carmen. Sabía que esta noche sería mi última como señora Domínguez. Ese mensaje decía: esta noche en la cena Alfonso pondrá fin a tu relación delante de todos. Sé buena y vete tú misma. Al leerlo no me enfadé ni me entristecí, simplemente abrí mis contactos. Encontré el número de don Rafael y le envié un mensaje. Prepárate. Esta noche vendo las acciones. El taxi se detuvo frente al Hotel Nacional. Cuando salí, el portero me reconoció. Señora Domínguez. Me miró sorprendido. Señora Mendoza. Lo corregí de nuevo. El portero se quedó inmóvil por un momento, y luego rápidamente me abrió la puerta. Entré al vestíbulo, y un recepcionista se acercó a mí de inmediato. Señora Mendoza, su habitación está lista. La suite presidencial, como pidió, por 7 días. Gracias. Tomé la llave, la tarjeta y entré al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé en la pared y finalmente cerré los ojos. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas, no de dolor, sino porque ya no tenía que fingir. Dormí en la suite presidencial del Hotel Nacional durante 12 horas. Cuando me desperté, tenía más de 200 llamadas perdidas en el teléfono, todas de Alfonso y más de 70 mensajes. No me molesté en leerlos, simplemente descarté las notificaciones. El último mensaje era de Carmen, enviado a las 3 de la madrugada. Isabella, ¿crees que ganaste? Alfonso pronto se recuperará, y entonces te arrodillarás pidiéndonos perdón. Sonreí y bloqueé su número. Después de ducharme y cambiarme, me senté a desayunar junto a la ventana panorámica. El paisaje urbano brillaba bajo los rayos del sol. A lo lejos se veía el edificio del holding. Su fachada de cristal reflejaba una luz cegadora. Le di un bocado a un croissant. El teléfono sonó. Esta vez un número desconocido. Hola, señora Mendoza. Al otro lado de la línea se escuchó una voz masculina grave. La firma de los documentos de transferencia de acciones es hoy a las 3 de la tarde. Es necesaria su presencia personal. De acuerdo, envíe la dirección. Y además, hizo una pausa. El comprador desea reunirse con usted. ¿Quién es el comprador? Lo sabrá cuando llegue. Colgué el teléfono y seguí desayunando. Para ser honesta, yo misma tenía curiosidad por saber quién era el comprador. El hecho de que don Rafael hubiera cerrado el trato ayer con una prima del 10% significaba que el comprador no tenía problemas de dinero y estaba firmemente decidido a hacerse con la herencia. En el mercado, quien está dispuesto a pagar de más por las acciones de un competidor está loco o es un enemigo de la familia Domínguez. A las 3:30 salí, vestida con un elegante traje de pantalón y con un maquillaje ligero. En el taxi, el conductor me miró varias veces por el espejo. Señorita, ¿va a trabajar en Madrid City? Algo así. Solo hay grandes empresas allí, suspiró el conductor. ¿Quién trabaja allí? Toda la élite. Me quedé en silencio. El coche se detuvo en la entrada de una de las torres. El guardia de seguridad de la entrada me detuvo. Hola. Muestre su pase, por favor. Dije el nombre de don Rafael. El guardia verificó la información y me condujo con respeto al interior. Don Rafael me esperaba en la sala de reuniones del tercer piso. Tenía más de 50 años, cabello gris, gafas con montura dorada. Era el abogado personal del padre de Alfonso y una de las personas más confiables de la familia. Señora Mendoza. Se levantó. Su mirada estaba llena de emociones complejas. ¿Realmente lo ha pensado todo sobre las acciones? Don Rafael. Me senté frente a él. ¿Acaso no escuchó ayer el sonido de la notificación bancaria? Él suspiró, lo escuché. Simplemente lamento la muerte del señor Domínguez. Yo también lo lamento, pero su hijo no merece que yo guarde ese juramento. Don Rafael permaneció en silencio. Luego sacó una pila de documentos de su maletín. Este es el contrato de transferencia de acciones. Léalo. Si todo está en orden, la firma es a las 3 en punto.
Hojeé varias páginas y, al ver el nombre del comprador, me quedé inmóvil. Don Rafael, el comprador es. Sí, asintió el abogado. Es él. Miré ese nombre durante 10 segundos enteros, y luego me reí. No es de extrañar. No es de extrañar que don Rafael encontrara un comprador tan rápido. No es de extrañar que estuviera dispuesto a pagar un 10% más. Y no es de extrañar que quisiera reunirse conmigo. Señora Mendoza, don Rafael vaciló. No sé si debería decirlo, pero, diga. El difunto señor Domínguez se ajustó las gafas. Tenía una historia relacionada con el comprador. No puedo revelar los detalles, pero antes de morir me pidió que le entregara una carta. Esta carta estaba dirigida específicamente a esa persona. ¿Qué carta? Me sorprendí. No sé el contenido, dijo don Rafael, pero el señor Domínguez pidió que no se entregara a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando ayer dijo que vendía las acciones, me di cuenta de que esa era la necesidad extrema. Miré el reloj en la pared. 2:45. ¿A qué hora estará? Exactamente a las 3. Apenas el reloj dio las 3. La puerta de la sala de reuniones se abrió y entró un hombre. Tenía poco más de 30 años. Era medio cabeza más alto que Alfonso. Vestido con un traje azul oscuro hecho a medida, hombros anchos, cintura estrecha. En todo su aspecto se sentía una aristocracia fría. Tenía los ojos hundidos. Y en su mirada se leía algo que Alfonso no tenía. Una confianza no fingida, sino la que viene después de verdaderas tormentas de la vida. Al verme, se detuvo por un instante. Isabella Mendoza. Me levanté. Señor Ricardo Torres. Ricardo Torres. Director de la corporación Torres Group. Creador del imperio empresarial más joven de Asia, que apareció durante 3 años consecutivos en la portada de Forbes, y también el principal competidor de Alfonso Domínguez en el mercado. Ricardo se acercó y se sentó enfrente. Su mirada se detuvo en mi cara durante unos segundos. Es más hermosa que en las fotos. ¿Y usted? Es más joven que en las revistas. Él sonrió. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Señora Mendoza, 407.000 millones por sus 51% de las acciones de la herencia. Usted perdió en este trato. Lo sé. Y aún así las vendió, porque no quiero tener nada más que ver con la familia Domínguez. Mientras las acciones estén en mis manos, estoy conectada para siempre con Alfonso. No quiero eso. Ricardo permaneció en silencio. ¿Se divorció de Alfonso? Todavía no. Pero ayer él declaró delante de 300 personas que se divorciaría de mí. Ricardo levantó una ceja. ¿Tiene problemas mentales? No pude contenerme y me reí. Señor Torres, usted compró las acciones de la herencia. No para ganar dinero, ¿verdad? Por supuesto que no. Ricardo se reclinó en su silla. Quiero destruir a Alfonso Domínguez. No por dinero, sino por una persona. ¿Cuál? Su suegro, el señor Domínguez. El mayor. La habitación permaneció en silencio durante unos segundos. Hace 10 años, el señor Domínguez me hizo un favor, dijo Ricardo. Ese favor salvó la vida de toda mi familia. Antes de morir me escribió una carta. Decía que si su hijo resultaba ser un canalla, me pedía que pusiera orden en su casa. Me quedé helada. Don Rafael asintió, confirmando las palabras de Ricardo. Así que, ¿ve? Continuó Ricardo. Incluso si usted no hubiera vendido las acciones, yo habría tenido otras formas, pero usted las vendió, y eso simplificó todo. Tomó el contrato de transferencia de acciones de la mesa, lo giró a la última página y puso su firma. Ahora el mayor accionista de la herencia soy yo. Alfonso Domínguez no durará mucho en la silla de presidente. Observé cómo firmaba los documentos y sentí un extraño alivio. No regocijo, no satisfacción, sino precisamente alivio. Señora Mendoza, Ricardo, después de firmar, levantó la vista hacia mí. ¿Le interesaría trabajar en Torres Group? ¿Qué? Me sorprendí. He estudiado su currículum. Todos los grandes proyectos de la herencia en los últimos años fueron supervisados por usted. Alfonso era solo la cara de la empresa. El verdadero trabajo lo hizo usted. No esperaba que él supiera eso. Durante 5 años en la herencia, usted recibió un salario menor de lo que Alfonso gastaba en gastos de bolsillo, dijo Ricardo, pero sus habilidades valen 100 como él. Se levantó y me tendió la mano. Torres Group, le ofrezco el puesto de vicepresidenta, un salario anual de 8 cifras y el 5% de las acciones. Miré su mano, sin apresurarme a responder. ¿Por qué? Porque necesito verdaderos talentos. Y además hizo una pausa. Creo que una mujer como usted no debe ser destruida por un canalla. Estas palabras fueron dichas simplemente, pero con peso. Extendí la mano y estreché la suya. Acepto. La mano de Ricardo era cálida, el apretón firme. Cuando soltó mi mano, las comisuras de sus labios se curvaron un poco más. Bienvenida a Torres Group. Salí de la torre de Madrid City cuando ya había anochecido. Estaba al borde de la carretera esperando un taxi cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era la madre de Alfonso, mi suegra, doña Ana. Después de dudar, finalmente respondí. Isabella,
Su voz era tan penetrante que parecía que podía perforar mis tímpanos. ¿Te has vuelto loca? ¿Vendiste las acciones de la herencia? Eso es lo que te dejó el viejo Domínguez. ¿Cómo pudiste hacer eso, doña Ana? Cuando su hijo trajo a su amante y le permitió abofetearme. ¿Por qué guardó silencio? Al otro lado del teléfono hubo silencio. Son asuntos familiares suyos. El tono de doña Ana se suavizó. Marido y mujer. Las riñas solo son bromas. Alfonso es joven tonto. Tú, como esposa, debiste cederle. ¿Cederle? De nuevo esas palabras. Doña Ana, las acciones están vendidas, el dinero está en la cuenta. Hablar de esto ya no tiene sentido. Tú. La voz de doña Ana volvió a ser penetrante. Devuelve el dinero. Es dinero de la familia Domínguez. Es mi dinero. Las acciones estaban a mi nombre. Legalmente, todo está limpio. Si no está de acuerdo, puede acudir a los abogados. Isabella, no creas que si ahora tienes cientos de miles de millones, te has convertido en alguien especial, gritaba por teléfono. Eres una mujer divorciada con un montón de dinero. ¿Crees que podrás vivir tranquila? Todos te señalarán por la espalda. Que me señalen, de todos modos. No solo a mí. Colgué el teléfono. Conocía demasiado bien a doña Ana. Para ella, solo existía la reputación de la familia Domínguez y la carrera de su hijo. Yo, la nuera, era para ella solo un instrumento. Ahora el instrumento se había descontrolado y ella entró en pánico. Pero eso ya no me concernía. Llamé a un taxi y me dirigí a un lugar en las afueras de Madrid, a la finca de los Domínguez. Allí, en el salón, había un retrato del padre de Alfonso. Quería despedirme de él. El administrador, don Esteban, al verme, se quedó inmóvil. Joven señora, don Esteban, he venido a visitar a mi padre. Él me miró. Sus ojos se enrojecieron ligeramente. Joven señora, me he enterado de lo que pasó anoche. Lo ha pasado mal. Todo está en el pasado. Entré en el salón y encendí 3 varitas de incienso ante el retrato del padre de Alfonso. De la fotografía me miraba un anciano de buen corazón con una sonrisa en los labios. Exactamente como el día que nos conocimos. Me arrodillé. Vendí las acciones. Perdóneme, no pude salvar la herencia. Hice 3 reverencias. Pero su hijo no lo merece. Si usted viviera, también me compadecería, ¿verdad? El hombre del retrato no podía responder, pero en mi corazón lo sabía, no me culparía. Ese anciano, al morir, me tomó de la mano. Y en sus ojos había tanta culpa. Sabía qué clase de persona era su hijo. Sabía que en la familia Domínguez lo pasaría mal. No podía cambiar nada, por eso me entregó las acciones. Era su forma de dejarme una vía de escape. Padre, gracias. Viviré bien. De la finca me dirigí directamente a la oficina de Alfonso, no a la sede de la herencia, sino a su pequeña oficina personal. Tenía varias amantes, y para cada una de ellas había preparado su propio nidito. Esta oficina en un edificio al este de la ciudad era el lugar de sus encuentros con Carmen. Cuando entré, Alfonso estaba sentado en el sofá fumando. Carmen no estaba. Al verme, él apagó inmediatamente el cigarrillo y se levantó. Isabella. Su voz era horriblemente ronca. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. El traje estaba arrugado. La corbata torcida. En una noche había envejecido 10 años. ¿Para qué viniste? Saqué una carpeta de mi bolso y la tiré sobre la mesa. Acuerdo de divorcio. Firma. Alfonso bajó la mirada y su cara se puso aún más sombría. División de bienes. Te vas sin nada. Levantó la cabeza. ¿Me propones irme sin nada? Sí. Tus apartamentos, coches, los bienes de tu madre. No necesito nada de eso. Pero tú tampoco recibirás ni un céntimo de mí. Isabella. Golpeó la mesa con el puño. ¿Irme sin nada? Esos apartamentos, coches. ¿No son bienes de los Domínguez? ¿Con 4.000 millones me propones irme sin nada? 400.000 millones es mi dinero. No tiene nada que ver contigo. Alfonso apretó los dientes. Su pecho se agitaba pesadamente. ¿Sabes lo que dirán a mis espaldas? ¿Que la esposa de Alfonso Domínguez lo echó de casa? ¿Sin nada? ¿Cómo voy a mirar a la gente a los ojos después de eso? ¿Y a mí qué me importa cómo vas a mirar a la gente a los ojos? Lo miré. Cuando permitiste que tu amante me abofeteara, ¿pensaste en cómo iba a mirar yo a la gente a los ojos? Alfonso abrió la boca, pero no pudo pronunciar una palabra. Firma. No pierdas el tiempo. Él no se movió. Saqué el teléfono y encendí la grabadora. Si no firmas, subiré a internet un vídeo de anoche en el banquete, donde me suplicabas de rodillas. 300 personas lo grabaron. ¿Crees que podrás ocultarlo todo? La cara de Alfonso se puso blanca como una sábana. ¿Tú qué, tú? Alfonso, te doy 5 minutos. Si en 5 minutos no firmas, el video aparecerá en línea. Y entonces todos sabrán cómo el presidente del holding La Herencia suplicó de rodillas a su esposa que no vendiera las acciones. Me miró con un odio feroz, pero tomó el bolígrafo. Firmó, rechinando los dientes. Cada movimiento delataba su rabia. Al terminar, tiró el bolígrafo al suelo y rugió. Isabella, te arrepentirás de esto. No me arrepentiré. Guardé el acuerdo en mi bolso.
Lo que más lamento es haberme casado contigo. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. En la puerta me detuve. Por cierto, no me di la vuelta. Dile a tu Carmen que cuide su embarazo. Al final es tu último hijo. Alfonso gritó por detrás y barrió todo de la mesa al suelo. No me di la vuelta y entré en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, lo vi salir corriendo al pasillo y golpear las puertas del ascensor con el rostro desfigurado por la rabia. Pero sus gritos se quedaron fuera. Me apoyé en la pared del ascensor y exhalé profundamente. Todo había terminado. 5 años de matrimonio, 5 años de paciencia, 5 años de humillaciones. Todo había terminado. El primer mes después del divorcio no hice nada. Simplemente me quedé en mi suite de lujo en el Nacional. Comí, dormí, vi series, revisé las redes sociales en mi teléfono. A veces bajaba al spa. Don Rafael me enviaba informes diarios sobre la finalización de la transacción de acciones. Ricardo Torres ya había reemplazado al presidente en la herencia. Alfonso fue expulsado del Consejo de Administración. Incluso le quitaron su oficina. Dicen que Carmen, al enterarse de que Alfonso estaba arruinado, huyó ese mismo día. No se sabe si abortó, pero la persona desapareció. La madre de Alfonso, doña Ana, me llamó más de 40 veces. No respondía ninguna. A la 41ª vez, me envió un mensaje de voz en el que lloraba. Isabella, mamá se equivocó. Vuelve. Alfonso lo ha entendido todo. Bloqueé también su número. El segundo mes, me llamó Ricardo Torres. Isabella, ¿descansaste? Su voz grave y agradable sonó en el teléfono. Es hora de trabajar, Ricardo. Todavía no he decidido si quiero trabajar en Torres Group. Lo prometiste. Cambié de opinión. Hubo un silencio de 3 segundos al otro lado de la línea. Entonces, así dijo Ricardo. Ven a un evento. Considéralo una prueba antes de la contratación. Si decides que Torres Group no es para ti, no insistiré. ¿Qué tipo de evento? El próximo sábado, la presentación de un nuevo proyecto en el este de la ciudad. Necesito una acompañante. ¿No tienes asistente? Sí, pero necesito una acompañante que pueda impresionar. ¿Te parece? Después de pensarlo, acepté. De todos modos, no tenía nada que hacer. El sábado por la noche, vestida con un vestido de noche negro, llegué a tiempo al lugar. Ricardo me esperaba en la entrada. Llevaba un traje blanco que lo hacía aún más alto y atractivo, como si hubiera salido de la portada de una revista. Al verme, sus ojos brillaron. Te ves hermosa. Gracias, me ofreció la mano, y juntos entramos en la sala. Ya había mucha gente allí, toda la élite empresarial. Al verme con Ricardo Torres, todos cambiaron de expresión. Es Isabella Mendoza, la ex esposa de Alfonso Domínguez. ¿Qué hace con Ricardo Torres? Escuché que le vendió las acciones de la herencia por más de 400.000 millones. Dios mío. ¿Así que ahora está con Torres? No con él. Son socios comerciales. En realidad, escuchaba estos susurros sin cambiar mi expresión. Ricardo se inclinó y me susurró al oído. ¿Acostumbrada? Y no es la primera vez que escucho esto en los últimos 5 años. Él sonrió y no dijo nada más. Nos sentamos en la mesa principal junto a varios altos ejecutivos de Torres Group. Al verme, me saludaron cortésmente. Señora Mendoza, buenas noches. Hoy se ve espléndida. Les respondí, manteniendo la compostura y la dignidad. En medio de la presentación, de repente se armó un alboroto en la entrada. Me di la vuelta y casi me reí. Alfonso había llegado. Llevaba un traje que obviamente no le quedaba bien. El cabello revuelto, demacrado hasta ser irreconocible. Estaba parado en la entrada y me miraba fijamente, o más bien miraba mi mano, que descansaba sobre la de Ricardo. Isabella se dirigió hacia nosotros a grandes pasos. Su voz era ronca, como papel de lija. ¿Estás con Ricardo Torres? La sala enmudeció. Todas las miradas estaban fijas en los tres. Ricardo se levantó, protegiéndome. Señor Domínguez, esta es una presentación de Torres Group. Al parecer no ha recibido una invitación. Alfonso, sin mirarlo, me miró fijamente. Isabella, solo han pasado 2 meses desde nuestro divorcio, y ya estás con Ricardo. ¿Estaban juntos desde hace mucho? Me levanté y me acerqué a Ricardo. Alfonso, cuando trajiste a tu amante y le permitiste abofetearme, ¿no pensaste que podría estar con alguien más? La cara de Alfonso se puso roja. Lo hiciste a propósito. Le vendiste las acciones. Te uniste a él. Todo esto para vengarte de mí. ¿Vengarme de ti? Sonreí. ¿Vales la pena? Alfonso tembló de rabia y extendió la mano para agarrarme. Ricardo interceptó su mano, apretando su muñeca con una sola mano. Señor Domínguez, la voz de Ricardo era helada. Si la tocas de nuevo, haré que ni siquiera puedas pagar este traje. Alfonso intentó liberarse, pero no pudo. Su muñeca se puso blanca por el agarre de Ricardo, y la expresión de su rostro cambió de ira a humillación. Suéltame, siseó entre dientes. Ricardo lo soltó, continuando de pie delante de mí como una pared. Alfonso retrocedió un paso, miró a Ricardo, luego a mí. Había algo indescriptiblemente complejo en su mirada. Isabella,
Te arrepentirás de esto. Ya lo dijiste, pero ahora me siento perfectamente bien. Los labios de Alfonso temblaron. Se dio la vuelta y se fue. Caminaba cojeando un poco, como si tuviera una lesión en la pierna. Más tarde me enteré de que, después de dejar la herencia, se había endeudado enormemente, y los acreedores lo habían golpeado varias veces. Después de su partida, todo volvió a la normalidad, pero las miradas con las que me miraban cambiaron. No era compasión, no era lástima, sino reverencia. Una mujer, traicionada por su marido, no solo no se quebró, sino que vendió su empresa a su archienemigo. Se fue con miles de millones, y ahora está hombro con el jefe de un imperio empresarial. ¿Quién se atrevería a meterse con una mujer así? Después de la presentación, Ricardo me llevó al hotel. En el coche, de repente dijo, «Te mantuviste muy bien». ¿En qué sentido? Delante de Alfonso no temblaste, no tuviste miedo, no retrocediste. ¿Y de qué tengo que tener miedo? Lo he perdido todo, ya no tengo nada que temer. Ricardo me miró, pero no respondió. El coche se detuvo en el hotel. Cuando estaba a punto de salir, de repente me llamó. «Isabella, sí. El lunes te espero en Torres Group. El puesto de vicepresidenta es tuyo». Lo miré y sonreí. De acuerdo. El primer día de trabajo en Torres Group, me di cuenta de una cosa. Ricardo Torres es un adicto al trabajo hasta la médula. A las 6 de la mañana ya está en la oficina. Se va a medianoche. En las reuniones es decidido e implacable. No se anda con rodeos. Toda la empresa le teme. Incluso los veteranos gerentes bajan la cabeza al verlo. Pero conmigo era sorprendentemente paciente. Isabella, este plan necesita más trabajo. La lógica no está clara. Isabella, hay un error de datos en este informe. Rehacerlo. Isabella, después del almuerzo, tú dirigirás la reunión. Yo escucharé. Cuando decía retocar o rehacer, su tono era tranquilo. Sin regaños, sin irritación, como si estuviera enseñando a un estudiante. Si no funcionó una vez, inténtalo una segunda. Si la segunda vez no funcionó, una tercera. Aprendí rápido. En 3 meses completé un proyecto de 300 millones por mi cuenta. En medio año, firmé un contrato con el cliente más grande de Torres Group. En 9 meses, Ricardo propuso mi candidatura para el puesto de vicepresidenta ejecutiva en la junta directiva. La decisión fue unánime. Esa noche me invitó a cenar a un tranquilo restaurante japonés. En un salón privado, solo estábamos nosotros dos. «Felicidades, señora vicepresidenta». Levantó su copa. «Gracias, señor Torres». Choqué mi copa con la suya. Él bebió un poco de sake, dejó la taza y de repente dijo, «Isabella, ¿pensaste en lo que vendrá después? ¿En qué sentido? No trabajarás toda tu vida. Necesitas un hogar, una familia. Ricardo, ¿me estás proponiendo matrimonio?» Me quedé inmómoda. No, me miró muy seriamente. Me preguntó, ¿podré darte ese hogar? El aire quedó en silencio. Mis palillos se quedaron suspendidos en el aire. No sabía qué decir. Sé que quizás es demasiado pronto para hablar de esto, pero no me gusta andarme con rodeos. Me gustas. Desde nuestro primer encuentro en esa sala de reuniones. Ricardo, me acabo de divorciar. Lo sé. Un hombre me traicionó. Lo sé. Quizás tarde mucho en volver a confiar en alguien. Lo sé, pero tengo mucho tiempo. Lo dijo con el mismo tono seguro e incondicional que usaba para los negocios. Lo miré y de repente sonreí. Eres muy malo cortejando chicas. Lo sé, por eso necesito que me enseñes. Esa noche no le dije que sí, pero tampoco le dije que no. Le dije, dame tiempo. Él respondió, está bien, y esperó 3 meses. Ni una sola vez me apresuró. En el trabajo todo como de costumbre. Fuera del trabajo mantuvo la distancia. Él, como prometió, estaba dispuesto a esperar, hasta que un evento rompió ese equilibrio. Ese día estaba trabajando en mi oficina. Una chica de recepción llamó. «Señora Mendoza, hay una persona esperando abajo». Dice. Dice que es su exmarido. Dejé los documentos, me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. En la entrada de la torre de Torres Group estaba Alfonso. Llevaba una chaqueta arrugada, el pelo como un nido de cuervos, demacrado hasta ser irreconocible. En sus manos sostenía un cartel que decía, «Isabella, me equivoqué. Perdóname». Abajo ya se había reunido una multitud. Alguien tomaba fotos. Alguien señalaba con el dedo. Fruncí el ceño y llamé a seguridad. «Échenlo». La seguridad bajó, pero Alfonso no se iba. Se arrodilló frente a la entrada y gritó hacia arriba. «Isabella, me equivoqué. No debí permitir que Carmen te golpeara. No debí decir esas palabras. Por favor, perdóname». Los guardias intentaron levantarlo, pero él se aferró al suelo, sin querer irse. La multitud de curiosos creció. Incluso la gente del otro lado de la calle se detuvo a mirar. Estaba de pie junto a la ventana, observando esto, sin sentir nada. Hace un año, al ver a Alfonso de rodillas, quizás me habría ablandado, pero no ahora, porque no me suplicaba a mí, suplicaba por la riqueza y el estatus perdidos. El teléfono sonó. «Un número desconocido», respondí.
Al otro lado de la línea estaba la voz de Alfonso, que se rompía en un sollozo. Isabella, te lo ruego, préstame algo de dinero. Mi madre está en el hospital, necesita una operación. No tengo dinero. Nada en absoluto. ¿Tu madre en el hospital? Sí, del corazón necesita una operación. 300.000. No tengo ese dinero. Él lloraba como un niño. Isabella, por todo lo que hubo entre nosotros, ayúdame. Me quedé en silencio. Alfonso, cuando trajiste a Carmen y le permitiste abofetearme, ¿pensaste en lo que había entre nosotros? Hubo silencio al otro lado de la línea. Cuando me dejaste sin nada, ¿pensaste en lo que había entre nosotros? Isabella, me equivoqué. Realmente lo entendí todo. ¿Sabes cuál es tu error? No es que trajiste a una amante, sino que todavía crees que te perdonaré. Colgué el teléfono y bloqueé también ese número. Abajo, la seguridad finalmente se llevó a Alfonso. Lo arrastraron, y él gritaba: Isabella, no puedes hacerme esto. Soy tu marido. Lo arrastraron. Soy tu marido. Los guardias lo arrojaron a la acera. Estuvo mucho tiempo tendido en el suelo, incapaz de levantarse. Regresé a mi escritorio y continué trabajando. 5 minutos después, la puerta de mi oficina se abrió. En el umbral estaba Ricardo con una taza de café en las manos. Escuché lo que pasó abajo. Dejó el café en mi escritorio. ¿Estás bien? Bien. No es la primera vez. Se sentó enfrente y me observó mientras tomaba café. Isabella. Sí. Estuviste en la ventana 10 minutos. No lloraste. ¿Y por qué debería llorar? Muchas mujeres en esta situación habrían llorado, pero tú no. Eres mucho más fuerte que él. ¿Verdad? Sí. Sí. Lo miré y de repente le pregunté: Ricardo, ¿estabas abajo? Sí. Si hubieras necesitado mi ayuda, habría intervenido, pero no la necesitaste, porque puedo arreglármela sola. Lo sé. Se levantó, se dirigió a la puerta y dándose la vuelta dijo: Por eso me gustas. La puerta se cerró. Sostuve la taza de café y miré por la ventana. Abajo todo se había calmado. Alfonso había desaparecido. La ciudad nocturna era hermosa. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas. El cristal de los rascacielos lejanos reflejaba la luz dorada. Terminé el café y volví a trabajar. La historia de Alfonso arrodillado se extendió por la red. Alguien grabó un vídeo y lo subió a internet con el título: Ex oligarca de rodillas suplicando perdón a su ex esposa. En 3 días, el video obtuvo más de 20 millones de visitas. En los comentarios la mayoría criticaba a Alfonso. Se lo merece. Cuando trajo al amante, ¿en qué pensaba? Hay que castigar a hombres así. Mientras su esposa tuvo dinero, no la valoró. Pero en cuanto se empobreció, se arrastró de rodillas. Isabella es una campeona. Mujeres, tomen ejemplo. Por supuesto, Carmen también recibió su parte. ¿Y dónde está la amante? ¡Qué zorra! No se la ve por ningún lado. Escuché que se quedó embarazada y huyó. ¿El hijo es al menos de Domínguez? Esas mujeres solo se interesan por el dinero. El hombre se arruinó y ella desapareció al instante. También hubo quienes me criticaron. Sea como fuere, eran marido y mujer. No darle 300.000 para una operación es demasiado cruel. Sí. Su madre está en el hospital. ¿No pudo mostrar un poco de compasión? Pero estos comentarios se ahogaron rápidamente en el torrente general. Cuando la golpearon, ¿alguien mostró compasión? Se lo merece. No le den ni un céntimo. Autor, probablemente usted también es un adúltero. Por eso lo compadece tanto. No leí los comentarios. Mi asistente me los contó. Señora Mendoza, toda la red está discutiendo su historia, dijo con cautela. Quizás deberíamos involucrar al Departamento de Relaciones Públicas. No es necesario que discutan. No hice nada malo. Un mes después, Ricardo me dio una noticia. La operación de la madre de Alfonso la pagué yo. ¿Qué? Levanté la vista. 300.000. Los envié en tu nombre. Me quedé inmóvil. Isabella, no les debes nada. Pero sé que si no hubieras ayudado, después te reprocharías. Por eso lo hice por ti. Lo miré. Y de repente me picó la nariz. Ricardo. Sí. Eres una persona terrible. ¿Por qué? Porque no me das motivos para odiarte. Él sonrió. Muy bonito. Entonces no odies. Intenta amar. 3 meses después, Torres Group celebró su gala anual. Era el evento social más importante del año, al que asistía lo más selecto de la sociedad. Cuando Ricardo me llevó por la alfombra roja, los flashes de las cámaras casi me cegaron. Llevaba un vestido plateado y blanco de sirena, hecho a medida por Ricardo. Tenía el pelo recogido en un moño alto, y en el cuello brillaba un collar de zafiros valorado en 30 millones. Un regalo de Ricardo. ¿Nerviosa? Me preguntó en voz baja. No, qué bien. Me apretó la mano, porque hoy tengo algo en mente. ¿Qué? Él no respondió. Solo sonrió misteriosamente. Después del comienzo de la velada, Ricardo subió al escenario para dar un discurso. Habló mucho sobre los éxitos del Grupo Torres durante el año, los planes para el futuro, el equipo, y luego de repente cambió de tono.
Y hoy quiero anunciar algo más personal. Su mirada estaba fija en mí. Toda la sala enmudeció. Yo, Ricardo Torres, nunca en mi vida le he pedido nada a nadie. Pero hoy quiero pedirle algo a una persona. Bajó del escenario, se acercó a mí, y delante de 1000 invitados se arrodilló sobre una rodilla. Sacó una caja del bolsillo con un anillo. Dentro, brillando deslumbrantemente bajo la luz de los focos, había un diamante de 10 quilates. Isabella, cásate conmigo. La sala estalló en aplausos. Alguien gritaba, alguien aplaudía, alguien se levantó de su asiento con entusiasmo. Lo miré desde arriba, y las lágrimas llenaron mis ojos. Ricardo, ¿sabes elegir el momento? Lo sé. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Le extendí la mano. Sí. Cuando me puso el anillo en el dedo, la sala rugió de emoción. Los flashes de las cámaras no cesaban. Todos vieron este momento, incluido Alfonso, que estaba sentado en un rincón, colándose en la fiesta en secreto. Llevaba un traje viejo, se escondía detrás de otras personas y miraba el escenario. Sus ojos estaban rojos, sus labios temblaban. Parecía que la última gota de fuerza lo había abandonado. No sabía que a su lado estaba Carmen. Ella también había perdido mucho peso. Casi no llevaba maquillaje, vestida de forma muy sencilla. A su lado estaba un hombre que la abrazaba por la cintura, o un nuevo pretendiente, o alguien más. Estaban sentados y me miraban en el escenario, y la expresión de sus caras era cada vez más sombría. Después de la velada, los periodistas fotografiaron a Alfonso, sentado solo en los escalones de la entrada y sollozando, con la cabeza entre las manos. Carmen ya había sido arrastrada por su nuevo compañero. Parecía que discutían muy fuerte. Al día siguiente, estas fotos estaban en todas las noticias con el titular. Ex marido y amante observaron cómo le pedían matrimonio a la exesposa. Uno lloraba, la otra discutía. La escena fue extremadamente incómoda. Los comentarios estaban llenos de risas. El mejor romance del año sin duda. Isabella es simplemente la reina de la venganza. Ricardo Torres, qué hombre. Guapo, rico y ama tanto a su mujer. ¿Dónde encontrar hombres así? Alfonso se lo merece. Qué arrogante era, qué lamentable ahora. Leí estos comentarios en el coche de Ricardo y me reí. ¿Qué lees? ¿Chistes? Él se inclinó, miró y también sonrió. Feliz. Feliz. Me abrazó por los hombros y me besó en la frente. Serás aún más feliz. Me apoyé en su hombro y miré la ciudad nocturna. Las luces parpadeaban como estrellas. Hace un año estaba en el salón de banquetes, humillada por una amante y traicionada por mi marido. Un año después, estoy sentada en el coche del magnate de negocios más joven de Asia con un anillo de compromiso de 10 quilates en el dedo y miles de millones en la cuenta. El mundo es realmente justo. Eres cruel conmigo. Yo seré aún más cruel contigo. Me pisoteaste. Yo creceré de ese barro y floreceré como una hermosa flor. Después del compromiso, lo primero que hizo Ricardo fue llevarme a la finca de los Domínguez. ¿Por qué? Pregunté, sentada en el coche, un poco confundida. Para honrar la memoria de tu suegro. ¿Qué relación tienes con él? Me quedé inmóvil. Me salvó la vida, dijo Ricardo después de un silencio. Hace 10 años, mi padre fue incriminado. Nuestra empresa estaba al borde de la quiebra. Tu suegro intervino en secreto, invirtió 3.000 millones y nos ayudó a salir adelante. ¿3.000 millones? Me quedé en shock. Nunca me lo dijo. Él nunca se lo dijo a nadie, dijo Ricardo. Era de los que hacen el bien y no esperan gratitud. Más tarde lo encontré. Quería devolverle el dinero. Él me dijo una frase. ¿Cuál? No es necesario. Si algún día mi hijo resulta ser un canalla, simplemente pon orden en mi lugar. Abrí la boca sin saber qué decir. Así que, ¿ves? Continuó Ricardo. Compré las acciones de la herencia no solo por ti, sino también por tu suegro. El coche se detuvo en la puerta de la finca. Don Esteban, al vernos, se sorprendió y se alegró. Joven señora ha vuelto. Don Esteban, he venido a honrar la memoria de mi padre. Él miró a Ricardo y al parecer lo reconoció. Este es mi prometido. Los ojos de don Esteban se abrieron, pero rápidamente recuperó la compostura. Sin preguntar nada, nos condujo respetuosamente al interior. Me arrodillé ante el retrato del padre de Alfonso y encendí 3 varitas de incienso. Padre, he venido a usted. El anciano de la fotografía seguía sonriendo. Vendí las acciones a Ricardo Torres. No me culpe. Ricardo también se arrodilló y encendió una varita. Señor Domínguez, he cumplido su encargo. Administraré las acciones de la herencia dignamente. En cuanto a su hijo, hizo una pausa. Le dejaré la oportunidad de vivir. Eso es lo que quiere Isabella. Lo miré, y mi corazón se llenó de calidez. De la finca, Ricardo me llevó a un pueblo suburbano. ¿Qué es esto? Compré un terreno aquí. Planeo construir una finca. Será nuestra casa. Detuvo el coche frente a una mansión ya construida y me llevó adentro. La casa era enorme, bellamente decorada. Pero lo que más me impresionó fue un arbusto de lilas en el patio. ¿Cómo sabes que me gustan las lilas? Tu asistente me dijo.
Dice que en la casa de los Domínguez también tenías lilas, y cada primavera olían tan maravillosamente. Estaba de pie bajo las lilas y miraba las hojas verdes. Planté ese arbusto justo después de la boda. Cada primavera arrancaba algunas ramitas y las ponía en mi habitación. A Alfonso no le importaba, ni siquiera distinguía el olor de las lilas. Pero yo sí. Ricardo estaba detrás de mí. Su voz era tranquila. Ahora cada primavera miraré las lilas contigo. Me di la vuelta. El sol poniente iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos. Ricardo, sí, no eres en absoluto como dicen de ti. ¿Y qué dicen? Que eres una máquina de negocios sin corazón, y en realidad eres muy tierno. Él sonrió y me revolvió el pelo. Solo soy tierno contigo. Esa noche nos quedamos bajo las lilas y miramos las estrellas toda la noche. A la mañana siguiente el teléfono sonó, un número desconocido, respondí. Al otro lado de la línea estaba una joven voz femenina, que se quebraba en un sollozo. Isabella, soy yo, Carmen. ¿Qué quieres? Me quedé helada. Yo quiero disculparme. Ella sollozaba. Me equivoqué. No debí haberte golpeado. No debí haberme llevado a Alfonso. Lo entendí todo. ¿Me llamas solo por eso? No, sollozó ella. Quería preguntar dónde está Alfonso ahora. Me debe mucho dinero. No puedo encontrarlo. Casi me reí. Carmen, tus asuntos con Alfonso no me conciernen. No me vuelvas a llamar. Colgué el teléfono. 10 minutos después volvió a llamar. No contesté. Llamó otras 5 veces. No contesté a ninguna. Finalmente envió un mensaje. Isabella, si no me dices dónde está Alfonso, te encontraré yo misma. Sé dónde vives. Reenvié este mensaje a Ricardo. 3 minutos después, llegó una respuesta. Problema resuelto. Ya no te molestará. No sé cómo lo resolvió, pero Carmen realmente no volvió a aparecer. Más tarde me enteré de que se había endeudado, los acreedores la persiguieron, y al final la familia tuvo que pagar por ella. Su nuevo pretendiente también huyó, resultando ser un estafador que le sacó varios cientos de miles. En cuanto a Alfonso, cada vez se sabía menos de él. Algunos decían que se había ido a trabajar a otra ciudad, otros que había regresado a su pueblo natal, y otros que cargaba ladrillos en una obra. Dondequiera que estuviera, ya no me concernía. 3 meses después del compromiso, Ricardo hizo algo que nadie esperaba. Volvió a poner el 30% de las acciones de la herencia a mi nombre. ¿Estás loco? Ah, miré el contrato, sin creer lo que veían mis ojos. Esto es más de 100.000 millones. ¿Me los das así sin más? No te los doy, te los devuelvo. ¿Me los devuelves? Tu suegro me ayudó. Es mi deuda con él. Además, estas acciones son legítimamente tuyas. Yo solo fui su custodio durante unos meses. Lo miré y pensé, qué hombre tan interesante. Entregó cientos de miles de millones sin pestañear. Ricardo, ¿sabes lo que dirán ahora? ¿Qué? Que te he dominado, se rió. Que digan lo que quieran. ¿A ti te importa? ¿Y por qué debería importarme? Me miró. Eres mi prometida. Todo lo mío es tuyo. Dártelas a ti es natural. Sostuve el contrato en mis manos, sin saber qué decir. Firma. Me tendió el bolígrafo. Y luego te llevaré a un lugar. Firmé. Él me llevó al registro civil. ¿Para qué? ¿Para firmar? ¿Hoy? Hoy. He esperado demasiado tiempo. Miré las puertas del registro civil y de repente me puse nerviosa. Ricardo, ¿estás seguro? Soy una mujer divorciada. Sé que quizás no sea la mejor esposa, y yo seré el mejor marido. Lo miré, y mis ojos se humedecieron. Sabes decir cumplidos muy bien. Solo te los digo a ti. Me tomó de la mano y entramos. El procedimiento fue sencillo. Solicitud foto. Cuando nos fotografiaron, el fotógrafo pidió que sonriéramos. Ricardo no sonrió. Me miró con una ternura en la que uno podría ahogarse. Y en el momento en que el fotógrafo presionó el botón, yo sonreí, muy feliz. Al salir del registro civil, Ricardo guardó el certificado de matrimonio y luego sacó otro papelito del bolsillo. ¿Qué es esto? Tu nueva tarjeta de presentación. La tomé, decía. Torres Group. Isabella Mendoza, presidenta. ¿Presidenta? Levanté la vista. Sí, yo seré el presidente del Consejo de Administración. Y tú, la presidenta. Juntos haremos que Torres Group sea aún más grande. Lo miré y pensé que en mi vida anterior debía haber salvado la galaxia. Ricardo, sí, te amo. Fue la primera vez que le dije esas 3 palabras. Él se quedó inmóvil, y luego sonrió, como un niño. Y yo te amo. Desde nuestro primer encuentro. Esa noche nos sentamos bajo las lilas en nuestra nueva casa y bebimos vino tinto. La luna estaba llena, las lilas perfumaban, el viento era suave. Me apoyé en su hombro y escuché sus historias sobre la infancia, sobre cómo empezó su negocio, cómo paso a paso llegó al éxito. En medio de la historia de repente se detuvo. Isabella, ¿no te arrepientes? ¿De qué? ¿De haberme casado conmigo? Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. No, nunca me arrepentiré. Se inclinó y me besó. Los pétalos de las lilas caían de las ramas.
cubriéndonos como una lluvia dorada. El primer año de matrimonio me sumergí de lleno en el trabajo. Ricardo era presidente, yo vicepresidenta. Trabajábamos como un mecanismo único. Él se encargaba de la estrategia, yo de la ejecución. Las ganancias de la empresa se duplicaron. En los círculos empresariales se decía que Ricardo Torres, al casarse con Isabella, había ganado la lotería. También se decía que Isabella, al casarse con Ricardo, había encontrado una buena posición. Pero yo sabía que nadie se aferraba a nadie. Éramos como dos árboles que estaban uno al lado del otro. Nuestras raíces se entrelazaron y nuestras ramas se extendieron en la misma dirección. En el segundo año decidí fundar una organización benéfica para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica e infidelidad. La llamé Fundación Lila. ¿Por qué? Preguntó Ricardo. Porque te gustan las lilas. Y también porque la lila es un símbolo de una nueva vida. Quiero que cada mujer que ha sufrido pueda comenzar una nueva vida. El día de la inauguración de la fundación, di un discurso en el escenario. Había más de 1000 personas en la sala. Empresarios, periodistas, gente común. Dije, hace un año, en un banquete, la amante de mi marido me abofeteó públicamente. Mi marido estaba a mi lado y la miró mientras me golpeaba. Y luego me amenazó con el divorcio. Si la tocaba, un silencio se apoderó de la sala. En ese momento sentí que mi vida había terminado, pero no me quebré. No lloré, no hice escenas, no le rogué que volviera. Hice una cosa. Vendí su compañía y me fui con miles de millones. Alguien en la sala se rió. No digo esto para presumir de dinero. Quiero decir que una mujer nunca debe confiar su destino a otro. Puedes amar, pero no debes depender. Puedes entregarte a la familia, pero no debes perderte a ti misma. La sala estalló en aplausos. Esta fundación se creó para ayudar a quienes han pasado por lo mismo que yo. Brindaremos asistencia legal, apoyo psicológico, ayuda con la formación profesional para que puedan volver a levantarse, porque creo que toda mujer merece un trato amable. Después del discurso, la gente me rodeó. Me pidieron autógrafos, se fotografiaron. Una mujer se acercó a mí, sus ojos estaban rojos por las lágrimas. Isabella dijo, gracias. Mi marido me es infiel desde hace 3 años. Tenía miedo de divorciarme porque no tengo dinero ni trabajo. No sabía cómo vivir sin él. Pero hoy, después de escucharla, decidí divorciarme. Le tomé la mano. Si necesita ayuda, venga a nosotros. Las puertas de nuestra fundación siempre están abiertas para usted. Ella lloró, abrazándome. Por la noche volví a casa. Ricardo estaba en la cocina, preparando la cena. Llevaba un delantal, friendo algo en la sartén. Al escucharme entrar, dijo sin darse la vuelta. Tu discurso de hoy fue brillante. ¿Lo viste? Vi la transmisión. Mi esposa es la mejor. Me acerqué y lo abracé por detrás. Ricardo, sí. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarme que en el mundo también hay hombres buenos. Apagó la estufa, se dio la vuelta y me abrazó. Isabella, te mereces lo mejor. Esa noche cenamos bajo las lilas. La luna estaba llena, las lilas perfumaban. Comí lo que Ricardo había preparado, y de repente recordé ese mismo día hace un año. Esa noche salí del salón de banquetes sola, en un taxi, y las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Un año después, estoy sentada en el patio de mi propia casa, cenando lo que me preparó mi ser querido, con miles de millones en la cuenta y dirigiendo un imperio empresarial. De repente sonó el teléfono, llegó un mensaje de un número desconocido. Isabella, soy Alfonso. Sé que no quieres verme, pero aún así quiero decir, perdóname, no fui digno de ti. Sé feliz. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Finalmente respondí con una palabra. Bien, y lo borré. Ricardo se acercó con un plato de frutas. ¿Quién escribe? Spam. Me miró, pero no preguntó más. Dejó las frutas en la mesa y se sentó a mi lado. Isabella, sí. El próximo mes nos vamos de viaje. ¿A dónde? ¿A donde quieras? Entonces quiero ir a la Antártida, sonreí. Bien, iremos a la Antártida. Lo digo en serio. Y yo también. Sacó su teléfono y empezó a buscar billetes. El 15 del próximo mes funciona. Lo miré mientras buscaba billetes seriamente, y de repente me picó la nariz. Este hombre nunca decía palabras dulces, pero todo lo que prometía, lo cumplía. Prometió poner orden y lo hizo. Prometió darme un hogar y lo hizo. Prometió mirar las lilas conmigo cada primavera y lo hizo. Ahora dijo que iríamos a la Antártida. Y yo creía que iríamos. Me acurruqué en su hombro y miré las estrellas. Ricardo, sí. A veces me parece que todo es un sueño. No es un sueño, es la realidad. ¿Y cómo lo demuestras? Se inclinó y me besó en la frente. Los sueños no son tan dulces. Sonreí, muy feliz. Las estrellas parpadeaban en el cielo. Las lilas perfumaban la noche. Esta ciudad es enorme. Tiene mucha gente y muchas historias. Pero mi historia aquí, a partir de este momento, ha tenido su mejor final. No, no un final. Un nuevo comienzo.